nos encontramos con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente del directorio de CECEL Ingenieros. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos acá en Rumbo Minero. Tenemos un déficit en infraestructura de 40.000 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer, ingeniero, para cambiar esto? ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir para cambiar este tema? Bueno, primero comencemos por conversar de la cifra, ¿no? Es una cifra que es una estimación. Correcto. ¿No? Desde que yo vengo escuchando cifras, la primera que escuché fue del orden de 25.000, 26.000, y ahora estamos hablando de 40.000. Entonces haría la impresión de que no hacemos nada, que al revés estamos retrocediendo, ¿no? Aquí lo primero que habría que definir es que no es que estamos retrocediendo, sino que cada vez vamos incorporando más cosas al déficit que en los estimados anteriores no existía, ¿no? Bueno, primero para que tengamos algo de tranquilidad, ¿no? Ahora, evidentemente el déficit tampoco refleja todo, porque están orientados fundamentalmente a las principales carencias de infraestructura que nosotros tenemos. Pero ahí no hay considerados evidentemente ya proyectos menores que son los que causan los problemas mayores. O sea, básicamente el aislamiento de las regiones del país, que muchas de ellas están en la ruralidad de principios del siglo XX, por no decir finales del siglo XIX, ¿no? Y que no están todavía incorporadas a la vida real, a la vida productiva. No queremos hacerlos urbanos, ni mucho menos, pero sí con una modernidad rural de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, o sea, una verdadera modernidad rural, que yo creo que es lo que mayormente nos está causando los problemas que tenemos en este momento vinculados digamos, al tema de inclusión social o las licencias sociales de los grandes proyectos de inversión. Ahora, mucho énfasis, claro está, hay que darlo en el tema de infraestructura, que también le hace mucho a la competitividad del país, ¿no? O sea, dentro de la misma región, que es donde en un principio nos comparamos, los costos logísticos motivados por este déficit de infraestructura son enormes, ¿no? Nos hacen menos competitivos. Mucho menos competitivos. Es como tener un impuesto ciego, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían estudios del Banco Mundial que decían que estábamos alrededor del 33, 34% dentro del costo de producción, solamente con la parte logística, mientras que en promedio la región estaba en 19 y a nivel mundial 9, ¿no? Entonces simplemente, o sea, para países más desarrollados, simplemente con esa comparación de cifras, por diferencia, es como que tuviéramos un impuesto adicional. Yo le llamo a eso mucho el impuesto de la ineficiencia, ¿no? Entonces, porque nos impacta en la estructura de costos, nos impacta en la competitividad, podríamos ser mucho más competitivos si eso lo bajamos. Ahora, eso pasa definitivamente por tener mejores carreteras, por tener el tema de ferrocarriles, por ejemplo, resuelto para cargas mineras, que son sumamente importantes, el tener el trasandino, puertos. Se ha planteado un trasandino que duerme el sueño de los justos hace años. Puertos, puertos, el tema de carga y descarga portuaria. Estamos avanzando, pero todavía en las concesiones de los puertos adicionales. El Perú es uno de los países del mundo que más costa tiene, que más longitud de costa tiene, ¿no? Entonces, y obviamente los distintos proyectos importantes están distribuidos a lo largo y ancho del territorio, pero también longitudinalmente en varias zonas del país. Para exportar, obviamente, tenemos que sacarlo por los puertos. No se trata de que todo converja en el puerto del Callao, sino que básicamente tenga una importante zona por donde salir. Entonces, el tema portuario es fundamental para esos temas de logística. Y que tiene que haber mucha confianza y mucho consenso entre el sector privado, el sector público y las comunidades. Por ejemplo, entre otras cosas, para desarrollar las alianzas público-privadas, a la cual usted les ha propuesto añadirles una P, alianzas público-privadas productivas. ¿Por qué no nos explica un poco este planteamiento? Nosotros comenzamos en octubre del año pasado a desarrollar un proyecto interno en la empresa
dentro de lo que es la política de proyección social dentro de la empresa, a enfocarnos en soluciones a grandes problemas que veíamos que el país estaba desarrollando. Prácticamente, si bien había el tema de Conga, pero no era el único y no había escalado también a las proporciones que escaló después, ¿no? Para nosotros este es un tema de falta de comunicación entre los diversos actores. Le mencioné la cifra de crecimiento de 6% al año. Esto implica que en el curso de los últimos 7, 8 años el Perú ha triplicado su Producto Bruto Interno, ¿no? Y eso es visible. Pero muchas de estas comunidades donde precisamente están los proyectos mineros importantes o los proyectos de hidrocarburos o incluso los proyectos de hidroeléctricas que también requieren un tema ambiental, se sienten que ellos no son partícipes de este crecimiento, ¿no? Y por último... No son incluidos. No son incluidos, ¿no?, dentro de este crecimiento. Y quizás lo último que les queda, la última oportunidad que les queda para ser incluidos es ese mineral que tienen ahí debajo, ¿no? Entonces, pero este no es un tema entre la empresa y las comunidades, ¿no? Donde el Estado pueda abstraerse y un poco mirarlo como espectador y decirle, bueno, póngase de acuerdo entre ustedes. Primero porque los intereses de los dos normalmente son diferentes, ¿no? A la minera no se le puede pedir mayor interés de lo que es un rubro de negocio normal, ¿no? Entonces, el tema sobre si la minería es responsable o es irresponsable, yo creo que fundamentalmente la que no es responsable es la informal. La formal es responsable. La cual no es atacada, además. No, así es. La formal es obviamente responsable, porque además no solamente trabajan en Perú. Estas son empresas multinacionales que trabajan en muchos países y, por ejemplo, ellos no pueden tener un estándar en Australia, otro estándar en Chile, otro estándar en el Perú. No, normalmente usan los mismos procesos. Por ejemplo, que el proyecto equipos. Minas Conga, 5% tiene el IFC, que es Banco Mundial, o sea que tienen que tener calidades de ellos tienen estándares. No, y además dentro de sus propios procesos, ¿no? Administran varias minas, varios equipos, etcétera. No cambian los procesos tienen que ser lo mismo. O sea, el tema de irresponsabilidad de ese tipo de minería es muy discutible. Claro está, en el pasado existen ejemplos no buenos, ¿no?, en ese tema, pero es que eso recién se ha comenzado a desarrollar con mucha conciencia en el mundo en los últimos 20 años. Pero también estamos, siendo un país tan minero, nos estamos perdiendo de mucho, ¿no? Hablamos de las grandes cifras hoy en día, pero podríamos tener mucho más, porque el Perú tiene 45.000 millones de dólares en inversiones, ¿no es cierto? Pero Chile tiene 95.000, claro, ¿no? Nosotros tenemos reservas de cobre mucho mayores que las de Chile, y lamentablemente esos conflictos no hacen más que frenar lo que podría ser, imagínense cómo estamos ahora, de bien en nuestras cifras, pero podríamos estar mucho mejor, ¿no? Claro. Así es. Para eso se necesita, pues, el tercer agente. Ajá. El agente que se ha cruzado de brazos y que no interviene. Lo que yo trataba de explicar es psicológicamente el comportamiento de estas comunidades, ¿no? Para el agitador, antiminero, no le es muy difícil decirle, oye, lo único que te queda es lo que está aquí enterrado, ¿no? Esta es tu última oportunidad. Claro. Y con el ritmo de explotación que normalmente hay en la minería moderna, en 20 años ya lo sacaron todo. Claro. Y de ahí te quedas sin nada. Y te quedas sin, probablemente, claro, le dicen con agua contaminada, te quedas con bosques depredados, tu ganado va. Pero ahí viene la presencia del Estado y el consenso para que le quede una carretera y que puedan sacar sus productos, escuelas. Yo creo que incluso más que eso. Yo creo que más que eso. Y ahí es donde yo vengo con la última P de la asociación público-privado, porque hasta ahí es en infraestructura productiva, ¿no? Ajá. Porque yo creo que acá hay un tercer socio, ¿no? ¿Quién es un socio en un negocio? El que obtiene un beneficio del negocio, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio de la minera es indiscutible, y además perfectamente lícito. El beneficio de la comunidad, ok, aquí tiene que verse reflejado en obras de infraestructura, en desarrollo,
sustentable, porque aquí lo interesante de este estudio de inclusión social, que es la iniciativa que nosotros hemos propuesto, es que tenemos que ver no solamente qué van a hacer ellos durante el desarrollo minero, sino cómo eso los va a potenciar y los va a desarrollar con miniclusters, con una serie de actividades que les permita tener una actividad importante después que el proyecto minero termine. Que vaya a lo largo del tiempo. Así es. Entonces, el Estado tiene que intervenir porque la empresa minera no puede solucionar todo, ¿no? Nosotros hemos escuchado, claro, con mucho interés el tema de Quellaveco, que es el buen ejemplo, Claro. ¿no? El ejemplo Reciente exitoso, ejemplo. reciente. No, ya estábamos prácticamente preocupados con los ejemplos malos y los problemas de Conga, Espinar y esto, que necesitábamos una buena noticia. Pero es una buena noticia interesante que ha salido de per se, pero que no está institucionalizada, ¿no? El problema que nosotros hemos estado analizando en este estudio que comenzamos desde el mes de octubre del año pasado, es que las comunidades no tienen un canal de expresión de esto que acabamos de comentar. O sea, y al no tenerlo, se van al tema del impacto ambiental, que es una cosa eminentemente técnica, ¿no? Como es muy técnica, no la van a entender tampoco. Y al no entenderla va a ser difícil. Son tomos de tomos de... Imagínate, explicarle que realmente eso no es problemas. Muchísimas gracias y lo esperamos tener en otra oportunidad. Encantados, encantados. Estuvimos con el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Pausa y regresamos.